Sin lugar a dudas, es un placer, es un privilegio contar con la presencia de Jesús García de Madariaga, consultor permanente del Instituto de Educación Superior TQM, pues probablemente de los más veteranos, con más trayectoria profesional con nosotros y un verdadero experto en cuestiones de comunicación. Jesús, muchísimas gracias por tu participación, bienvenido. Y podríamos comenzar hablando por qué es tan importante la comunicación interpersonal. Pues la comunicación interpersonal es nuestra forma de comunicarnos, de entendernos con la vida y de poder adaptarnos al medio y de poder influir sobre ella. Quizá sería bueno hacer mención a una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua, que nos dice que comunicar es hacer partícipe al otro de lo que uno tiene y quizá de lo que uno desea, en el sentido de poder mostrar la capacidad de conseguir nuestros objetivos a través de ella, ¿no? A través de la comunicación. Creo que eso es quizá lo más importante, entender la comunicación como un medio para alcanzar nuestras metas. Luego entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta cuando nos comunicamos? Hombre, así en general lo que quizá deberíamos tener una máxima que es que el que tiene el control de la comunicación siempre es el emisor, siempre. Y si el receptor no entiende lo que se le está diciendo, es culpa del emisor por no adaptar el mensaje a las características del receptor. Y eso es muy importante, ¿no? Esa forma de decir, oye, me explico o me entiendes, ¿no? Yo creo que el problema es siempre me explico, nunca el me entiendes. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la capacidad de identificación del receptor con el emisor, mayor será su interés por absorber lo que se le está diciendo. Entonces, no es que haya que mimetizarse con el receptor, sino lo que hay que hacer es preparar muy bien el discurso en función del destinatario del mismo. Antes de proseguir, sería necesario entender el proceso en su conjunto. ¿Cómo es el proceso de la comunicación? Pues el proceso ya está estudiado desde hace muchos siglos, ¿no? Quizá el mayor representante sea Aristóteles con la oratoria, que nos hacía ver que realmente el proceso de comunicación es aquel proceso en el que el emisor trata de influir en un receptor utilizando un mensaje, utilizando un canal de comunicación que puede ser personal o masivo y, por supuesto, utilizando unos códigos y un contexto susceptible de ser interpretado correctamente por el destinatario. Ese proceso de comunicación, como ves, tiene muchos elementos y es muy importante tenerlos presentes todos y cada uno de ellos para evitar que se produzcan ruidos o malos entendidos en los procesos de comunicación. Los pilares fundamentales seguramente serían siempre el emisor, que es el que inicia el proceso y el que tiene realmente el interés de influir en el otro. Estaría el receptor, que, como he dicho antes, es importantísimo entender cuáles son sus perfiles y entender cuáles son sus esquemas de comprensión y, por supuesto, el mensaje, que va a ser el elemento en el que de una forma clara vamos a contar los hechos, vamos a enfatizar utilizando la emoción y vamos a estructurarlos de tal manera que alcancen el objetivo propuesto. Y dime, Jesús, ¿qué tendría que tener en cuenta el emisor? El emisor, que como he dicho es el que comienza la comunicación y el que realmente tiene un interés claro por alcanzar sus objetivos, tiene que tener presente que tiene que cumplir una triple condición. Tiene que ser creíble, tiene que ser atractivo y tiene que saber manejar las palancas de poder que le otorga el ser el iniciador de la comunicación. Claro, estos elementos a su vez se subdividen en otros tantos, ¿no? Yo creo que al ser importante quizá el de la credibilidad, ¿no? Credibilidad es una cualidad que tiene que ver con la competencia que demuestra el individuo, es decir, sabe de lo que habla. En segundo lugar, tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se van produciendo, es decir, tiene que ser dinámico y adaptarse al entorno y a su vez tiene que ser fiable. No basta con saber, no basta con adaptarse, sino que además tiene que ser una persona en el que uno pueda creer claramente en él. Los otros elementos son fundamentales, el atractivo, que tiene que ver con el agrado, con la familiaridad, con la capacidad de entender al otro, y el poder, que tiene que ver con esa capacidad que tiene el emisor de recompensar o castigar al destinatario del mismo de unas u otras maneras, representan asimismo elementos fundamentales del emisor. Y sobre el receptor,
¿Todos procesamos la información de la misma manera? Seguro que no, ¿no? Todos tenemos la misma estructura perceptiva, pero todos percibimos de manera diferente. Y quizá ese proceso de percepción va a ser siempre selectivo. Nosotros nos exponemos a los mensajes que queremos exponernos, comprendemos los mensajes en los que hacemos un esfuerzo por comprender y sobre todo recordamos aquellos mensajes que nos han generado algún impacto. Además, las personas no somos todos iguales, hay personas que son más visuales y que recogen la información utilizando este sentido más que ningún otro, son muy rápidos, muy dinámicos y para ellos necesitamos utilizar herramientas que precisamente enfaticen esa capacidad visual. Quizá la generación de jóvenes en la que estamos actualmente nos muestra inequívocamente que son personas claramente visuales y es a través de esta forma como debemos captar su atención, su interés y llevarles a ese grado de comprensión que pretendemos a través de la comunicación. Luego están los auditivos, que son mucho más reflexivos y que todo lo procesan a través del oído, son más lentos que los anteriores, pero probablemente no sean los más lentos. Hay personas que necesitan o necesitamos tocar también, serían los kinestésicos, a los cuales desde luego hay que darles otro tipo de herramientas a las cuales agarrarse para alcanzar ese grado de implicación y de compenetración con el emisor. Por tanto, en un auditorio vas a encontrar personas de todo tipo, vas a encontrar kinestésicos, auditivos, visuales y quizá debas emplear todas tus habilidades para captar a los distintos públicos. ¿Cuáles son las principales barreras de la comunicación? Hay muchas y quizá hacer una enumeración sería un poco prolijo, pero quizá la manera de evitar tener una barrera de comunicación es tener claros los objetivos que uno persigue. Cuando no tienes claro los objetivos que persigues, ni tampoco tienes claro cuál es el público objetivo, entras en contradicción constantemente. Hay muchos elementos como los ruidos, como el no saber crear un mensaje o adaptar el mensaje a las características del público objetivo, el no hacerlo en el momento oportuno, que también a veces nos genera simplemente la elección del momento grandes problemas. Por ejemplo, a la hora de hacer una crítica a alguien, pues no se puede hacer en caliente, ni se pueden hacer críticas entremezcladas. Quiero decir, hay elementos que parece que son obvios y que en frío somos capaces de procesar, pero que en caliente pues se nos olvida y caemos e incurrimos en grandes problemas o grandes errores que llevan a cabo o que generan grandes barreras en la comunicación. ¿Y qué medidas podemos y debemos adoptar para evitar el deterioro de la comunicación? Bueno, hay por supuesto maneras de aprender a comunicarse, pero desde luego también no podemos engañarnos que es una aptitud, ¿no? Personas que tienen mayor capacidad de comunicación y otras que no tienen esa capacidad. Y se demuestra en muchas ocasiones cuando personas que están en el back office de determinadas organizaciones, cuando pasan al front office delante del público, pues no saben cómo manejarse. Aún así, existen determinadas técnicas que nos ayudan a mejorar nuestra emisión, que sean adecuadas, saber escuchar, a tener esa capacidad de empatía. E incluso existen técnicas de creatividad que nos ayudan a alcanzar en nuestros mensajes pues, unas dosis de humor o dosis de efectividad mayores. Como es. Quizá el elemento fundamental de todos ellos sea el de la empatía, el de la capacidad de ponernos en el lugar del otro, en la capacidad, como dicen los americanos, de ponerse en los zapatos, ¿no? del otro, que debe entenderse siempre desde un plano personal. Si yo no soy capaz de entenderme a mí mismo, soy incapaz de entender a los demás. Quizá esa posición que se le llaman egoísta sea la más adecuada. Cuando soy capaz de entenderme a mí y soy capaz de ver cuáles son los motivos y las emociones que suscito en mí mismo, seré mucho más capaz de calibrar y medir lo que los otros, digamos, las emociones que despierta mi discurso en los otros y adaptarlo de acuerdo a eso. Y además de la empatía de la que me has hablado, ¿cuáles son las habilidades personales de la comunicación? Pues probablemente aprender a escuchar, y escuchar desde un plano activo, no oír sino escuchar. Y escuchar implica no influir, no utilizar los prejuicios que yo tengo de la otra persona para influir en el mensaje que éste me está transmitiendo. Las personas son distintas, cada uno procesa, y ya lo he dicho, y emite de forma selectiva, y lo que tenemos que estar es ser conscientes de que no todo el mundo necesita los mismos tiempos para expresarse, no debemos terminar las frases de los demás haciéndoles ver que nosotros vamos más rápido, sino ser lo suficientemente pausado para tener una postura abierta y receptiva hacia lo que el otro tiene que decirme.
Y probablemente esa será el primero de los pasos fundamentales para que se pueda entablar una comunicación y no un trasvase de información unidireccional hacia la otra persona. ¿Y qué papel cumple la emoción en la comunicación? Pues la comunicación lo es todo, ¿no? Es un estado de ánimo, por impresión, ¿no? en los sentidos, las ideas, en las creencias. Yo creo que en ese sentido todo lo que nosotros procesamos se traduce en gestos que nosotros tenemos que ser capaces de entender, y en función de los gestos que nos están mostrando los demás, ser capaces de ver si realmente le está interesando lo que le estoy diciendo, si está prestando atención, si quiere que profundice, si quiere por el contrario que cambie y utilice otro registro para modificar el estado de ánimo de la otra persona. Y eso es un ejercicio de aprendizaje, es lo que llamaríamos la calibración, ¿no? La capacidad no ya de escuchar, sino de mirar con los ojos del niño y sacar esas emociones que nos están mostrando los gestos, las posturas, que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Podemos ser capaces de calibrar claramente que alguien nos está mintiendo, o somos capaces de calibrar que alguien se está reprimiendo en expresar algo a través de simplemente sus gestos o su postura, ¿no? Que también nos dice mucho de la persona. Hay una escuela, la escuela de Palo Alto, que lo de la panacomunicación o de todo es comunicación, y decía y dice, ¿no? Que eso ha sido refrendado posteriormente por distintos autores, que prácticamente de lo que decimos lo menos importante son las palabras que utilizamos. Muchísimo más importante nuestros gestos y nuestro lenguaje paraverbal que las propias palabras que emitimos. Y eso, aunque no nos guste, es así, ¿no? Incluso algunas veces se utilizan hasta porcentajes para decir cuánto pesa cada cosa. Y llegan a decir que el 80% de lo que nos comunicamos, o casi el 80%, es nuestro lenguaje no verbal. Los gestos, ¿no? Movimiento en las caras, la sonrisa, movimiento de cejas, movimiento de los ojos. Movimiento del cuello. Quiero decir, todos esos movimientos están denotando claramente si estamos pasando un mal rato, un buen rato, si estamos a gusto o no. Y luego el verbal, pues apenas pesa, algunos dicen que el 7, el 8, el 9% de todo lo que estamos comunicando, porque el resto es lenguaje paraverbal, que es nuestra entonación, nuestra elocución, nuestra articulación, que son elementos que muchas veces descuidamos y nos damos cuenta que son barreras claras hacia la comunicación. Entonces, Jesús, ¿cuántos tipos de lenguaje hay? Hombre, hay distintas maneras de decirlo, pero probablemente podríamos hablar de 3 tipos de lenguaje. Lenguaje verbal, son las palabras, la estructura, lo que decía anteriormente, la forma en la que está estructurado si fuera un lenguaje escrito. Luego tenemos el lenguaje no verbal de manos, de pies, de cara, sobre todo de la cara. La cara tiene millones de músculos y somos incapaces de controlar todos los movimientos de los mismos y lo que están denotando realmente las emociones que estamos experimentando. Y luego está el paraverbal, que ahora estamos sentados, ¿no? Y que también hay que manejarlo, pero cuando uno está en un discurso abierto ante el público, pues tiene una postura y esa postura dice mucho de la persona. Te distrae o simplemente por verle que no está del todo a gusto, o que está inclinado a un lado, o tiene cierta chepa, o cierto... Estoy hablando de problemas, evidentemente, que no son problemas físicos que uno tiene, sino que son problemas que muestran en ese momento el grado de tensión o de emoción por el que uno está transitando. Luego podríamos articular en 3 tipos de lenguaje: lenguaje verbal, lenguaje no verbal, fundamental, absolutamente fundamental, y lenguaje paraverbal, que tiene que ver, como te decía, con la postura, con la entonación, la elocución y la articulación. ¿Y cómo conseguimos alcanzar esa sincronización entre los 3 lenguajes? Es complicado, ¿no? Es un ejercicio de sintonía. Es un ejercicio que muchas veces tiene que ser necesariamente inconsciente, no podemos estar midiendo en cada momento si tengo el hombro un poquito más levantado, si mi sonrisa es la que debe ser, o si el levantamiento de cejas es uniforme. No podemos estar pendientes de todos y cada uno de esos movimientos, sino lo que tenemos que hacer, pues eso, ir poco a poco aprendiendo. Por eso es muy importante la calibración, que es la capacidad de observar al otro y en función de lo que el otro nos está mostrando con sus gestos, es ser capaces de interpretar las emociones que nos muestra. Y sobre eso, pues esa calibración nos va a ir llevando poco a poco a ir aprendiendo. También tenemos técnicas, nos podemos observar, podemos grabarnos y ver realmente cómo lo estamos haciendo y que realmente con una mente crítica seamos conscientes de nuestras limitaciones y que no se nos noten tanto y en cambio potenciar aquello que tenemos más fuerte. Pues son ejercicios que nos ayudan día a día a comunicarnos mejor. Este es un ejercicio
de largo plazo, no se va a cambiar de la noche a la mañana, ni mucho menos. ¿Cuáles son los principales estilos de comunicación? Bien, cuando hablamos de estilos, por supuesto hay múltiples tipos de estilos, ¿no? Pero quizá una clasificación que nos ayude a entender notables diferencias entre una y otra, y por tanto habrá lugares intermedios, sea la distinción entre el comunicador inhibido, el agresivo y lo que se llama asertivo, ¿no? Que asertivo no significa, porque es una palabra que se utiliza como aquellas personas que están más pendientes de lo que los otros dicen que lo que uno mismo dice, más que lo que dice, lo que uno quiere o lo que uno siente de lo que uno quiere o siente. Y en ese sentido yo creo que es importante pensar que hay aserción negativa y hay maneras de decir al otro que no, sin que ese ejercicio dañe a la otra persona y sobre todo que no te dañe a ti. Ahí hay posturas encontradas. Quizá hay un cuadrante de Cipolla que clarísimamente denota que una persona que piensa solo en los demás y no piensa en sí mismo es un incauto. Una persona que piensa en sí mismo y no piensa en los demás es un malévolo. El que no piensa ni en uno ni en otro es un estúpido. Pero realmente el que piensa en sí mismo para después pensar en los demás y pensar que si los demás están mal, yo estoy mal. Si yo estoy mal, los demás es muy difícil que estén bien. Pues empezaremos a pensar que son personas egoístas, pero egoístas inteligentes. Porque la única manera de conseguir que los demás estén bien, los que te rodean, es estando tú bien, ¿no? Contento contigo mismo. Entonces, esa sería un poco la figura del asertivo. Quizá por poner algunos ejemplos que denoten claramente cuál es la persona inhibida o que tiene un estilo inhibido, es aquella que piensa más en el cumplimiento de los objetivos de los demás que en los propios. Es una persona que en el lenguaje no verbal está mostrando inequívocamente gestos y posiciones de plegarse hacia los demás en lugar de pensar en uno mismo. Son personas que constantemente están haciendo un uso verbal de las palabras oye, a ti te importaría, bueno, si tú estás de acuerdo, todo ese tipo de lenguajes que muchas veces pues, realmente están denotando inequívocamente que es una persona inhibida. La persona agresiva sería todo lo contrario, es una persona que impone, es una persona que grita, una persona que ocupa tu espacio. Es una persona que arrasa y que prevalece lo suyo sobre los demás, que no le importa nada el que los demás alcancen sus objetivos mientras él alcance los propios. Y lo hace utilizando un lenguaje verbal también tremendamente agresivo, ¿no? Tremendamente agresivo, como podría ser el decir, pues, porque lo digo yo, o es así, ¿no? Y son claras alusiones verbales a un componente agresivo, no ya solo en su lenguaje, sino probablemente en su forma de comunicarse y de relacionarse con nosotros. La persona asertiva es aquella en la que intenta entender que no todos son iguales, entender que tus emociones pueden desarrollarse hasta que de alguna forma choque con las mías y por tanto yo voy a hacer ver ante determinadas situaciones que me estás provocando un problema emocional con tu actitud o con tu comportamiento y encuentro un momento adecuado para decírtelo, te digo cuáles son concretamente esos problemas que denotas en tu forma de comportarte, en tu forma de comunicarte. Soy capaz de entender que parte del problema está en mí, es decir, el problema no está siempre en los demás, el problema también está en mí y probablemente haya cosas que dependan de mí y que además no propone cuáles son las soluciones, sino lo que busca es que el otro, a través de esa interacción, sea capaz de encontrar y proponer soluciones a aquellos problemas que se plantean. Y desde el punto de vista organizativo, ¿por qué es tan importante la comunicación? La comunicación, sobre todo en los tiempos en los que estamos, en los que se le exige al trabajador pues, altas cotas de productividad, decisiones y actitudes y comportamientos de alta calidad, etc., pues realmente lo que hay que darle también al empleado es una serie de inputs que le permitan saber cómo actuar en cada situación. Por ejemplo, uno no puede actuar ni saber si lo está haciendo mal si no se le dice de antemano cuáles son los objetivos que se esperan de él, ¿no? Y hay que hacérselo ver al individuo, al trabajador, cuáles son los objetivos y las expectativas que se tienen marcadas en ese trabajador. Hay que darle también espacios de comunicación.
no solamente espacios pasivos o canales de escucha o simplemente utilizar la intranet o utilizar los buzones de sugerencias, sino darle otros espacios donde realmente pueda haber una interacción con los jefes o con los cuadros de intermedios o con quien tenga que reportar. Es muy importante dotar a los individuos de esos espacios. Probablemente los objetivos que se persigan en el ámbito de la comunicación interna pasen básicamente por tres pilares. Uno que es el conocimiento, otro que es el compromiso y el último que sería la participación. Y hay que hacerlo de forma escalonada, no se puede empezar dándole al individuo la palabra si no se ha dado antes el conocimiento y el compromiso. El conocimiento es simplemente decirle al individuo qué se espera de él y qué se espera también de la organización, es decirle partícipe de alguna forma utilizando esos canales informacionales, que los hay y muy buenos, como puede ser la intranet o como puede ser otros. El compromiso ya es algo más delicado, porque el compromiso tiene que ver con la capacidad que tenemos de hacer nuestro ese objetivo. Y ya eso son palabras mayores en las que realmente no basta con la información, sino que es necesaria la interacción constante. Y por último, no nos basta con que el individuo esté comprometido con una determinada política o una determinada estrategia, sino que es importante que el individuo participe y participe activamente en ello. Por tanto, la comunicación nos va a permitir ir escalando dentro de esa escalera en la que va primero el conocimiento, el compromiso y finalmente la participación. Y más en concreto, ¿qué aporta la comunicación interna? Bien, eso también, quizá utilizando algunas estadísticas del DIRCOM, que es una asociación de directores de comunicación de empresas multinacionales, fundamentalmente ubicadas en España, nos diría que la comunicación tiene una importante incidencia en el clima laboral, indiscutiblemente, y casi todos, tanto trabajadores como cuadros directivos, están de acuerdo en que es así, pero realmente lo que no están tan de acuerdo es que esa comunicación tenga un impacto en la cuenta de resultados. Y quizás ese sea uno de los retos de los directores de comunicación, conseguir que efectivamente haya una relación directa entre los objetivos de comunicación y las cuentas de resultados. Y existen, y cada vez se desarrollan con más profusión, planes de comunicación en los cuales hay claramente un impacto positivo, ese es el objetivo, otras veces no lo es tanto y son negativos en esa cuenta de resultados final de las organizaciones. Jesús, pues como siempre un verdadero placer haber contado con tu participación en esta acción formativa. Muchísimas gracias. El placer es mío, muchas gracias a ti, Fernando.